Saludos, bienvenidos a su canal Pasajes de la Biblia. En el día de hoy, nos adentraremos en la vida apasionante del rey David, un hombre cuya historia está marcada por la fe, la valentía y las complejidades de las relaciones humanas. ¿Están listos para explorar con nosotros este fascinante capítulo de la Biblia? Acompáñenos en este emocionante viaje. David, el humilde pastor de ovejas en Belén, fue ungido por el profeta Samuel como el futuro rey de Israel. Su juventud transcurrió entre las colinas, cuidando las ovejas y componiendo cánticos de adoración. En este periodo, su conexión con Dios se fortaleció, preparándolo para el papel monumental que estaba destinado a desempeñar. La valentía de David se hizo manifiesta en el famoso enfrentamiento con Goliat. En 1 Samuel 17:45-47, David proclama su confianza en Dios: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel». Con una honda y una piedra, derrota al gigante, demostrando que su fe y valentía están arraigadas en la protección divina. La relación entre David y el rey Saúl se desarrolló en un escenario complejo y tenso, lleno de altibajos emocionales y políticos. La historia comienza cuando David, siendo aún un joven pastor, es llamado a tocar el arpa para calmar los tormentos emocionales de Saúl. Su habilidad musical y su valentía en el campo de batalla le ganaron el favor del rey y la admiración del pueblo. No obstante, la situación cambió drásticamente cuando las mujeres comenzaron a entonar canciones que proclamaban la grandeza de David sobre Saúl. El canto resonante de «Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000» desencadenó celos y enojo en el corazón de Saúl. Esta envidia se convirtió en una fuerza destructiva que definiría la relación entre ambos. La relación entre David y Jonatán, hijo de Saúl, se convirtió en un faro de lealtad y amistad en medio de la creciente hostilidad. A pesar de los celos de Saúl hacia David, Jonatán amaba a David como a sí mismo y sellaron su amistad con un pacto de lealtad. La amistad entre Jonatán y David es un recordatorio conmovedor de cómo el amor y la lealtad pueden trascender las tensiones y rivalidades. La envidia de Saúl alcanzó un punto crítico cuando, en un arrebato de ira, intentó asesinar a David arrojándole una lanza, mientras éste tocaba el arpa para calmar al rey en momentos de angustia. Este acto marcó el inicio de una persecución implacable hacia David. La persecución llevó a David a vivir en la clandestinidad, huyendo de cueva en cueva para preservar su vida. Este periodo oscuro, narrado en 1 Samuel 19 y 20, destaca la tenacidad y astucia de David para evadir los intentos de Saúl de eliminarlo. Incluso cuando David tenía la oportunidad de vengarse en la cueva de Engadi, optó por no hacerle daño a Saúl, mostrando respeto por la posición del rey ungido por Dios. David cortó un trozo del manto de Saúl como símbolo de que pudo haberlo matado, pero no lo hizo. Esta acción no solo evidenció la nobleza de David, sino que también ilustró su confianza en la soberanía de Dios sobre la situación. La disputa culminó en la trágica batalla de Gilboa, donde Saúl y sus hijos, incluyendo a Jonatán, murieron. A pesar de la persecución y las oportunidades para vengarse, David lamentó profundamente la muerte de Saúl y Jonatán, mostrando un respeto genuino y un corazón compasivo. Después de la muerte de Saúl en la trágica batalla de Gilboa, David ascendió al trono de Israel. Su coronación no solo marcó un hito en la historia del pueblo elegido, sino que también simbolizó el cumplimiento de la promesa divina. El ascenso de David a la realeza inauguró una era de estabilidad y prosperidad para Israel. La narrativa bíblica detalla la consolidación del reino bajo David, quien estableció su capital en la ciudad de Jerusalén. La captura de esta ciudad estratégica no solo consolidó su reino, sino que también estableció las bases para la construcción del templo, un proyecto que sería llevado a cabo por su hijo Salomón. David, guiado por la sabiduría divina, extendió las fronteras de Israel durante su reinado. En 2 Samuel 8 versículo 1, leemos: «Después de esto, David derrotó a los filisteos, los humilló y les quitó a los filisteos Gat y sus aldeas». Este y otros pasajes bíblicos ilustran las victorias militares que fortalecieron la posición de Israel en la región.
A pesar de sus éxitos, el deseo de David de construir un templo para el Señor fue restringido por Dios. Por medio del profeta Natán, se revela que sería el hijo de David, quien llevaría a cabo esta tarea monumental. Uno de los aspectos más destacados de la era de David fue su habilidad para unir a un pueblo antes fragmentado. A través de sus victorias militares y su liderazgo centrado en Dios, logró crear un sentido de identidad nacional y espiritual en Israel. Además, la administración de David estaba marcada por la justicia y la equidad, reflejando su devoción a seguir los principios divinos. En el ámbito espiritual, David es conocido por sus composiciones poéticas y sus cánticos de adoración. Muchos de los salmos, como el famoso Salmo 23, fueron escritos por él. Estos cánticos no solo expresaban sus propias experiencias y emociones, sino que también proporcionaban una guía espiritual para la adoración a lo largo de las generaciones. Aunque su reinado fue en gran medida exitoso, también enfrentó desafíos internos y externos. La rebelión de su hijo Absalón y la peste que azotó a Israel como consecuencia del censo, son episodios que resaltan la complejidad de la vida de David y la soberanía de Dios en medio de las pruebas. El legado de David, no solo como un líder político y militar, sino también como un adorador leal, perdura a través de los siglos. Su reinado sentó las bases para el florecimiento posterior de Israel bajo la administración de Salomón. Además, la promesa de un Mesías descendiente de David se cumplió en Jesucristo, quien es conocido como el Hijo de David. A pesar de sus virtudes y éxitos, la vida de David también estuvo marcada por errores significativos que revelan su humanidad y necesidad de redención. Uno de los episodios más conocidos y trágicos es su relación con Betsabé, esposa de Urías, un valiente soldado en el ejército de David. La historia comienza cuando, desde el techo de su palacio, David ve a Betsabé bañándose y queda prendado de su belleza. Este deseo impulsivo y pecaminoso lleva a David a cometer adulterio con Betsabé, una acción que va en contra de los mandamientos divinos. El profeta Natán, enviado por Dios, confronta a David con una parábola que ilustra su propio pecado sin mencionarlo directamente. En 2 de Samuel 12:7-12, Natán le narra la historia de un hombre rico que roba la única oveja de un hombre pobre, lo que provoca la ira de David. Entonces Natán le dijo a David: «Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, el Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu amo, he puesto las mujeres de tu Señor en tus brazos, te he dado la casa de Israel y de Judá, y si eso hubiera sido poco, habría añadido mucho más. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos?». La confrontación de Natán lleva a David a reconocer su pecado. En 2 de Samuel 12:13, David responde humildemente: «He pecado contra el Señor». Esta admisión es el punto de quiebre en la historia de David, marcando el comienzo de su arrepentimiento y restauración. El arrepentimiento de David queda plasmado en el conmovedor Salmo 51, una súplica apasionada de perdón y restauración. David confiesa sus pecados, reconoce su necesidad de limpieza y suplica la renovación de un espíritu recto. Este capítulo oscuro en la vida de David no solo destaca la fragilidad humana, sino también la incondicional misericordia de Dios. Aunque enfrenta las consecuencias de sus acciones, David experimenta el perdón divino y sigue siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Este episodio de los errores de David no solo deja una marca indeleble en su vida, sino que también nos ofrece lecciones profundas sobre la fragilidad humana, la importancia del arrepentimiento y la gracia abundante de Dios. A través de la historia de David, vemos que incluso aquellos que son llamados conforme al corazón de Dios pueden tropezar, pero la verdadera grandeza se encuentra en cómo respondemos ante nuestras caídas y buscamos la restauración divina. El legado de David trasciende su reinado. Sus logros militares y su papel en la historia de Israel son significativos, pero su legado espiritual es aún más perdurable. Sus salmos, llenos de adoración y súplica, continúan inspirando a generaciones. Además, la promesa de un Mesías descendiente de David se cumple en Jesucristo. En conclusión, la vida del rey David es una epopeya de fe, valentía,
desafíos y redención. La disputa con el rey Saúl añade una capa adicional de complejidad a esta historia, revelando la naturaleza frágil y a veces tumultuosa de las relaciones humanas. A través de todo, vemos la mano fiel de Dios guiando el destino de David. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la Biblia. No olviden suscribirse para más exploraciones bíblicas y dejarnos sus comentarios.